La historia de Daniel comienza en el antiguo reino de Judá, en la ciudad de Jerusalén, durante el siglo VI a.C. Daniel era un joven judío de familia noble y devota que vivía en tiempos turbulentos. En esa época, el rey Nabucodonosor II de Babilonia había conquistado Judá y había llevado cautivos a muchos jóvenes judíos, incluido Daniel, para servir en su corte en Babilonia. Una vez en Babilonia, Daniel y sus compañeros, Sadrac, Mesac y Abednego, enfrentaron una serie de desafíos y pruebas de fe. La sabiduría y la fe de Daniel pronto llamaron la atención del rey Nabucodonosor, quien lo seleccionó junto con sus amigos para recibir una educación especial en la corte babilónica. Daniel se destacó por su habilidad para interpretar sueños y visiones, lo que lo llevó a ocupar un lugar destacado en la corte del rey. Uno de los momentos más famosos en la historia de Daniel es cuando interpreta un sueño del rey Nabucodonosor, que involucra una gran estatua compuesta por diferentes materiales. Daniel interpreta el sueño como una profecía de los futuros imperios mundiales, con el oro representando el reino de Babilonia y otros materiales representando reinos posteriores. La fe y la valentía de Daniel se pusieron a prueba nuevamente cuando el rey ordenó a todos que adoraran una estatua de oro. Otro momento destacado en la vida de Daniel fue cuando interpretó la escritura misteriosa en la pared durante un banquete del rey Belsasar. La escritura, que decía Mene, Mene, Tekel, Ufarsin, fue interpretada por Daniel como un mensaje de juicio divino sobre el rey y su reino. A lo largo de su vida, Daniel continuó sirviendo como consejero y profeta en la corte de varios reyes, incluidos Ciro y Darío. Recibió numerosas visiones y revelaciones de Dios, incluida la visión de las 4 bestias y la visión de las 70 semanas. Daniel destaca desde el principio por su sabiduría y su fidelidad a las leyes de su fe. A pesar de las tentaciones y las pruebas, él y sus amigos, entre ellos Sadrac, Mesac y Abednego, se mantienen firmes en su fe y se niegan a comprometer sus principios religiosos al negarse a comer los manjares ofrecidos por el rey, que habían sido sacrificados a los ídolos. Esta fidelidad a Dios les trae tanto desafíos como recompensas. Daniel pronto se gana el favor del rey Nabucodonosor, debido a su habilidad para interpretar sueños y visiones. Se convierte en un consejero importante en la corte real y es honrado con altas posiciones de autoridad. A lo largo de su vida, Daniel enfrenta numerosas pruebas, incluido el desafío del foso de los leones, donde es arrojado por orden del rey Darío debido a su devoción a Dios. Sin embargo, Dios protege a Daniel y milagrosamente, los leones no le hacen daño. Según el relato bíblico, algunos funcionarios celosos conspiraron contra Daniel y lograron que el rey Darío promulgara un decreto que prohibía adorar a cualquier otro dios que no fuera él mismo durante 30 días. Daniel, sin embargo, continuó orando a Dios como lo había hecho siempre. Al enterarse de esto, el rey Darío, a pesar de su aprecio por Daniel, no tuvo más remedio que cumplir con su propio decreto y ordenar que Daniel fuera arrojado al foso de los leones como castigo por su desobediencia. A pesar de la preocupación y la angustia del rey, Daniel fue arrojado al foso y una piedra fue sellada sobre la entrada para asegurarse de que no pudiera escapar. Milagrosamente, durante la noche, Dios envió un ángel para cerrar las fauces de los leones y proteger a Daniel. A la mañana siguiente, cuando el rey Darío regresó al foso, encontró a Daniel ileso. Lleno de alegría y gratitud, el rey ordenó sacar a Daniel del foso y castigó severamente a aquellos que habían conspirado contra él. Este evento solo sirvió para aumentar la reputación de Daniel y su influencia en la corte real. La historia de Sadrac, Mesac y Abednego continúa entrelazada con la de Daniel en la corte de Babilonia. Estos 3 amigos de Daniel, al igual que él, enfrentaron desafíos que pusieron a prueba su fe y devoción a Dios.
Uno de los relatos más destacados sobre Sadrac, Mesac y Abednego es su negativa a adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor erigió en la llanura de Dura. El rey ordenó que, cuando se escuchara el sonido de diversos instrumentos musicales, todos los pueblos, naciones y lenguas debían postrarse y adorar la estatua. Sin embargo, Sadrac, Mesac y Abednego se negaron a hacerlo, ya que eso hubiera significado adorar a un ídolo en lugar de a Dios. Al enterarse de la negativa de estos tres jóvenes, Nabucodonosor se enfureció y los amenazó con arrojarlos a un horno de fuego ardiente si no cumplían con su orden. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron valientemente que no tenían intención de obedecer al rey en este asunto, confiando en la protección de Dios. El rey, lleno de ira, ordenó entonces que el horno de fuego se calentara 7 veces más de lo normal y que Sadrac, Mesac y Abednego fueran atados y arrojados dentro. Sin embargo, mientras eran lanzados al fuego, ocurrió un milagro. A pesar de la intensidad del calor, los tres amigos no sufrieron daño alguno. Además, Nabucodonosor vio a un cuarto hombre en el horno, junto a Sadrac, Mesac y Abednego, a quien identificó como un ángel o un mensajero de Dios. Impresionado por este milagro, Nabucodonosor ordenó que los tres amigos fueran sacados del horno. Cuando salieron, sus cuerpos no mostraban ni siquiera el más mínimo rastro de quemaduras, y sus ropas no habían sido afectadas por el fuego. El rey, testigo del poder y la protección de Dios, alabó al Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, y decretó que nadie debía decir nada en contra de su Dios. Después de este evento, Sadrac, Mesac y Abednego continuaron sirviendo fielmente a Dios y desempeñaron papeles importantes en el gobierno de Babilonia, junto con Daniel. Su historia es un poderoso testimonio de la fidelidad de Dios hacia aquellos que permanecen firmes en su fe, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Su historia continúa siendo una fuente de inspiración y enseñanza para muchas personas en la actualidad, y sus lecciones siguen siendo relevantes en la búsqueda de una vida de rectitud y servicio a Dios. La narrativa de Daniel está repleta de momentos trascendentales que desafían las expectativas y despiertan admiración. Daniel continuó sirviendo a los reyes persas y recibiendo visiones y revelaciones de Dios hasta el final de su vida. La visión de las 4 bestias, registrada en el 7º capítulo del libro de Daniel, y la visión de las 70 semanas, en el 9º capítulo, son algunas de las profecías más destacadas que recibió. Estas visiones proporcionaron una perspectiva profética del futuro, incluyendo eventos que se desarrollarían mucho después de la muerte de Daniel. La historia de Daniel es un testimonio notable de fe, valentía y confianza en Dios en medio de circunstancias desafiantes. Desde su cautividad en Babilonia hasta su vida como consejero real en los reinos sucesivos, Daniel demostró una fidelidad inquebrantable a sus creencias y una profunda dependencia de la providencia divina. Su legado sigue siendo una fuente de inspiración para millones de personas en todo el mundo, enseñando la importancia de mantenerse firme en la fe y confiar en Dios en todo momento. Continuó sirviendo fielmente a Dios y desempeñando un papel importante en el gobierno de Babilonia, incluso bajo el reinado de diferentes reyes después de Nabucodonosor.